nombre del Renacimiento se dio en el siglo XIV y XV. Esto fue por la parte de Europa Occidental. Eso se estaba transcurriendo entre a finales de la Edad Media y a iniciales de la Moderna. El Renacimiento fue fruto de los ideales del humanismo. También esto estuvo vinculado con algunos elementos de la cultura griega y romana. Es decir, que tenían una nueva forma de ver al mundo y al ser humano. En la parte de la cultura, esta dejó de ser teocéntrica a ser antropocéntrica, es decir, que comenzó a ver un punto de partida al humanismo. Ya conocemos qué es el Renacimiento, pero ¿cómo se relaciona este con la literatura? Se conoce como literatura renacentista toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo en un periodo que abarca los siglos XV-XVI aproximadamente. La principal característica de la literatura renacentista es el regreso a la cultura clásica grecolatina que se experimenta en todo el campo de las artes, el pensamiento y la filosofía europea. La revalorización del humanismo, relativamente dejado de lado durante la Edad Media, constituye así un renacimiento cultural. De allí el nombre con el que se denomina esta época. Italia fue el centro cultural en el que se originó el movimiento renacentista. Luego, este se propagó por toda Europa. Conviene apuntar que en la difusión de las ideas del Renacimiento participó como un hecho clave la invención de la imprenta hacia el año 1440 por el alemán Johannes Gutenberg. Las características de esta literatura son: 1. Recuperación y tradición cultural clásica grecolatina, la cual es vivida como un renacimiento del humanismo. 2. El hombre ocupa el centro del mundo, lo que contrasta con la idea de la Edad Media, según la cual Dios era el centro del universo. 3. La razón pasa a estar por encima de todas las cosas, incluyendo la fe. El espíritu crítico y racionalista será muy valorado. 4. La filosofía platónica aprovecha el cristianismo. 5. Se revalorizan los modelos clásicos recogidos por la poética de Aristóteles. 6. La naturaleza es vista e idealizada como un símbolo de perfección. En cuanto a formas narrativas, a lo largo del Renacimiento se desarrollan dos tendencias narrativas. Una de carácter idealista, la cual abarca relatos aventureros y narraciones fantásticas. La otra de carácter realista. Llama la atención por la forma en que describe personajes y ambientes. Se podían ver narraciones idealistas como los libros de caballerías, la novela corta italiana, de intriga enmarcada y temas trágicos o burlescos. Se podían ver novelas pastoriles y novelas bizantinas imitando un género narrativo griego y describiendo el azaroso viaje de los protagonistas. En la narrativa de carácter realista se muestra el Lazarillo y el Quijote. La novela picaresca se inicia en 1554 con la vida del Lazarillo de Tormes, una obra realista. El Lazarillo relata en primera persona la historia de Lázaro, un personaje humilde, nacido a orillas de Tormes, que aprende a sobrevivir gracias a su ingenio y consigue asentarse como pregonero, logrando así un hipotético ascenso social. En cuanto al Quijote, es la obra maestra de Cervantes. Consta de dos partes. La primera apareció en 1605 y la segunda 10 años después. El argumento es la historia de un pobre hidalgo que pierde la cabeza por leer muchos libros de caballerías.